Muy buenas tardes, bienvenidos a la programación 2022 del Banco de la República en el Centro Cultural Montería, y qué bueno iniciar esta programación con la conferencia de apertura de la exposición La Flora de Macondo. Antes de presentarles a nuestro invitado, queremos recordarles que nos acompañen en la programación que vamos a tener de manera presencial y virtual con nuestro centro cultural, la cual pueden encontrar en nuestra página web www.banreccultural.org. Allí pueden encontrar toda la información de nuestra programación para este mes de marzo, que va a estar bastante variada y que por supuesto tendremos esta exposición La Flora de Macondo durante todo este primer semestre. Asimismo, queremos invitarlas e invitarlos a que programen sus visitas guiadas a esta exposición, que de veras vale la pena conocer. Nos sirve también para aprender y conocer un poco más sobre la flora en nuestro Caribe colombiano. Como es habitual, primero tendremos la intervención de nuestro invitado y al final abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas y comentarios que ustedes nos envíen por el chat que tenemos aquí habilitado en nuestro Facebook Live de Banrec Cultural Montería. Esta tarde tenemos el gusto de tener como invitado a Alonso Sánchez Baute. Él es escritor colombiano, es autor de los libros Al diablo la maldita primavera, Sex o no sex, Líbranos del bien, De dónde flores si no hay jardín, Las formas del odio, Leandro, Parábola de Salmón, Mitología vallenata, y 2 tomos de crónicas llamado 15 experiencias exitosas, las cuales fueron publicadas por el Departamento Nacional de Acción Social. Durante 17 años fue columnista consecutivamente de los diarios El Espectador y El Heraldo y de la revista Semana.com. Ha publicado textos periodísticos en Arcadia, Soho, Fucsia, Cero, Cromo, Semana, Cambio, Don Juan, La Revista, de El Espectador, Quién y Qué y El Tiempo. Además fue director y presentador de los programas de televisión Claro Oscuro y El Sofá. Y recientemente dirigió el proyecto Futuro en Tránsito de la Comisión de la Verdad. En 2017 fue el escritor seleccionado para participar en el programa Leer el Caribe del Banco de la República, el cual es un programa que fomenta la lectura entre niños y niñas de las diferentes instituciones educativas de nuestro Caribe colombiano. Así que, pues bueno, Alonso, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues adelante con su conferencia sobre la flora de Macondo. Bueno, buenas tardes a los que nos acompañan en este momento. Buenas tardes a Diana. Te agradezco la invitación a ti y al Banco de la República. Siempre es un placer conversar con ustedes. Y bueno, mm, la charla de la que vamos a hablar hoy, pues la idea es que yo voy a hablar unos 45 minutos más o menos, y tenemos al final, como dijo Diana, unos 15 minutos para preguntas y comentarios si alguien tiene. La charla es sobre la flora de Macondo, aunque realmente por razones de tiempo, porque la flora realmente es muy extensa, por razones de tiempo quiero detenerme básicamente en cuatro árboles. El tema de esta conferencia, el interés por este tema me nació a mí hace unos años, cuando tuve oportunidad de leer un texto del botánico Santiago Madriñán Restrepo, que casualmente publicó el Banco de la República y que hace un extenso trabajo de toda la flora, de toda la flora que sale, de alguna manera es mencionada en la novela Cien años de soledad. Digo de alguna manera es mencionada porque hay algunas que, por ejemplo, se habla del corozo, el ensayo de él. Sin embargo, lo único que se dice en la novela sobre el corozo es que el jabón era de corozo. Y así con otras plantas y arbustos que aparecen a lo largo de la novela. Ahí, como les decía, este trabajo lo publicó el Banco de la República, y de tal manera pues se puede encontrar fácilmente en internet. Yo les recomiendo a la gente interesada que lo busquen, es muy interesante, y aparecen, como les decía hace un rato,
pues alfabéticamente cada uno de todos estos árboles, arbustos, matas, flores y demás. Y bueno, ahora sí, cuando yo leí ese texto, de alguna manera me transportó a mi niñez. Yo soy de Valledupar, pero mi abuelo paterno y mi bisabuela paterna eran samarios y todos los años o todos los meses, al menos una vez al mes o algo así, íbamos a Santa Marta y siempre pasábamos por toda esta zona de la zona bananera. Algunas veces entrábamos incluso a Sevilla, que es el pueblo donde estaban las casas de, de los funcionarios, de los altos funcionarios de la United Fruit Company. Y entrábamos normalmente como a comprar, en ese entonces todavía se vendían los muebles y se vendían otras cosas que siempre fueron de interés de los vallenatos. Las bibliotecas, por ejemplo, en mi casa siempre fueron estanterías que se consiguieron allí en Sevilla. Mi abuelo fue el almacenista de la United Fruit Company en tiempos de la masacre. Y pues toda esta historia de alguna manera ya la conocía por boca de él antes de conocerla a través de la literatura de García Márquez. Y pues toda esta flora y toda esta fauna, y la fauna también, aunque es otro trabajo, fue la flora y la fauna con la que yo crecí, que no se diferencia mucho de la de Valledupar, porque pues somos una misma región. De hecho, yo nací en el Magdalena, porque en ese entonces el Cesar todavía no se había separado. Entonces, todos estos árboles de los que vamos a hablar son árboles con los que yo crecí, pero también vale la pena aclarar que una cosa es el universo real, el universo personal, y otra cosa es el universo de la novela, el universo literario. Es posible que al leer alguno de estos nombres de los árboles o de las matas que aparecen acá, yo tengo una idea exacta de lo que para mí es ese árbol o de lo que para mí es esa mata. Sin embargo, un árbol puede tener varios nombres en varios sitios diferentes y un árbol y no siempre es el mismo. El plátano nuestro es bastante diferente al plátano que ornamenta las avenidas de Buenos Aires o de Barcelona, por ejemplo, pero se llama plátano también. Esto lo digo porque el universo de Macondo es un universo propio, entonces no vale la pena, no hay necesidad de, o es banal, digamos, tratar de pensar que al hablar de un árbol o de un objeto o de algo determinado se está refiriendo a algo que ya uno conoce, porque es el universo de la novela y ese universo puede traer a García Márquez, pudo haber hablado de ahí, de árboles que crecen en la China o de árboles que crecen en el África, y que nunca se hayan podido crecer aquí en nuestra tierra. Pero bueno, vamos un poquito entonces, ya que dije eso, precisamente me llegó a la cabeza la idea del boabab, el árbol este africano, que es un tronco bastante grueso y arriba tiene unas ramas, se parece mucho al árbol de Macondo, precisamente. La novela en realidad no habla nunca del árbol de Macondo. Eh, Voy a hacer una presentación, Flora en Macondo, que he titulado espérate un segundo, he titulado la charla, y sobre todo lo que más me interesa hablar de la flora es la simbología. Por eso hice ese preámbulo de que y la diferencia entre el universo real y el universo literario. Primero comencemos a hablar de Macondo, Macondo el pueblo, no Macondo el árbol. Macondo es un nombre que ya García Márquez había utilizado en tres ocasiones antes de hablar de él en Cien años de soledad. La primera vez que usó el nombre fue en La hojarasca, en 1955, justamente en esta frase que voy a leer.
De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Hasta los desperdicios del amor triste de las ciudades nos llegaron en la hojarasca. Después de la guerra, cuando vinimos a Macondo y apreciamos la calidad de su suelo, sabíamos que la hojarasca había de venir alguna vez. Entonces pitó el tren por primera vez. La hojarasca volteó y salió a verlo, y con la vuelta perdió el impulso, pero logró unidad y solidez. Y sufrió el natural proceso de fermentación y se incorporó a los gérmenes de la tierra. Más adelante vuelve a utilizar García Márquez en otra obra suya el término de Macondo, esta vez en un cuento que se llama Un día después del sábado, que ahí lo pueden leer, pero hago el mismo ejercicio. Eh, oh, perdón. Pero ese sábado llegó alguien. Cuando el padre Antonio Isabel de la Santísima Sacramento del altar se alejó de la estación, un muchacho apacible, con nada de particular aparte de su hambre, lo vio desde la ventana del último vagón en el preciso instante en que se acordó de que no comía desde el día anterior. Pensó, si hay un cura, debe haber un hotel. Y descendió del vagón y atravesó la calle abrazada por el metálico sol de agosto y penetró en la fresca penumbra de una casa situada frente a la estación donde sonaba el disco gastado en el gramófono. Y ahí penetró, sin ver la tablilla, Hotel Macondo, un letrero que él no había de leer en su vida. Posteriormente, García Márquez vuelve a usar el nombre en otro cuento, pero lo usa básicamente en el título del cuento, no lo usa al interior, el cuento se llama Isabel viendo llover en Macondo. Ya después encontramos en Cien años de soledad, justo al inicio, en la primera página, el primer párrafo de la novela, la mención de la ciudad, del pueblo, que ya a partir de ahora, a partir de esta novela, pues ya se volvió completamente famoso el nombre de Macondo. Yo creo que mucha gente o todos conocemos este primer inicio de una novela que es uno de los primeros inicios más famosos de la literatura mundial. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Eh, Pero dije al principio que este nombre, en principio, valga la redundancia, no tiene absolutamente nada que ver con el árbol de Macondo del que vamos a hablar ahora más adelante. García Márquez, hay varias hipótesis y varias tesis de cuál es exactamente el origen y la razón de la utilización de este nombre, de dónde viene. Nos dicen que de unas tribus africanas, que del árbol, que de una finca, que hay muchas hipótesis al respecto. Viendo todo eso, pues García Márquez salió al paso y cuando publicó su autobiografía, Vivir para contarla, pues nos contó esto, precisamente. El tren hizo una parada en una estación sin pueblo y poco después pasó frente a una finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal, Macondo. Esta palabra me había llamado la atención desde los primeros viajes con mi abuelo, pero solo de adulto descubrí que me gustaba su resonancia poética. Nunca se lo escuché a nadie ni me pregunté siquiera qué significaba. Lo había usado ya en 3 libros como nombre de un pueblo imaginario cuando me enteré en una enciclopedia casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce frutos, flores ni frutos y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trastos de cocina. O sea, es una madera muy blanda. Más tarde descubrí en la enciclopedia británica que en Tanganica existe la etnia errante de los macondos y pensé que aquel podía ser el origen de la palabra, pero nunca lo averigüé ni conocí el árbol, pues muchas veces pregunté por él en la zona bananera y nadie supo decírmelo. Tal vez no existió nunca. Bueno, esto aquí, este final de párrafo sí es llamativo en cuanto a que seguramente
García Márquez sí lo conoció, lo vio muchas veces porque pues nuestra región era rica, ahora ya no tanto, era rica en este árbol, se daba mucho en la Sierra Nevada de Santa Marta y en toda la región del Magdalena Grande. Es un árbol que crece en todo Centroamérica, y, pero de pronto no sabía el nombre. Yo también pude haber pasado mucho tiempo, muchas veces, y todos en general, pues, por acerca de ese árbol, y no sabíamos que su nombre es Macondo. Entonces, yo pensaría que García Márquez afirma esto porque quizá, y ya entro en el trabajo de la hipótesis, porque quizá no supo nunca cuál era el árbol específico, o si no, simplemente para dejarlo aquí, así abierto, como un enigma literario, como un misterio, para que el lector, perdón, pueda imaginar lo que quiera, que es lo que siempre. Pues aquí tenemos la definición de Macondo, del árbol. Se conoce también como mocundo de Cartagena, bongo, petrino, macondo, cuipo, amelí o pijío. Es una especie arbórea de la familia de Malvacea, subfamilia Bombaicoideas, antes clasificada dentro de la familia Bombacense. Es un árbol gigante propio de las selvas tropicales de Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú, concentrando su presencia en la parte noroccidental de Colombia y Panamá hasta la zona del canal, donde es muy común. Puede crecer hasta 60 metros de altura y su tronco llega a presentar un diámetro de hasta 2,5 metros. Lamentablemente es una especie en vía de extinción por la tala indiscriminada de nuestras selvas. Esto último es totalmente cierto. Hace un rato dije que era un árbol que crecía silvestre en la región. Ahora es bastante escaso verlo porque se ha talado para cosechar, para sembrar todo el tema bananero, todas las plantas de plátano y banano por una parte, y pues también para uso de la ganadería. Entonces, ha ido desapareciendo poco a poco de nuestra región. ¿Eh? Aquí sigo definiendo, el tronco es recto, cilíndrico, es empleado en la fabricación de canoas y artesanías. Cuando el árbol es joven, con su corteza elaboran cuerdas muy fuertes. Por su altura y difícil acceso a su copa, es un excelente refugio para la avifauna selvática, especialmente para la guacamaya, que lo usa para anidar. Sus flores presentan formas acampanadas, de unos 3 centímetros de largo con 5 pétalos rojizos, al igual que los estambres. Este árbol queda sin hojas entre los meses de diciembre y enero para reverdecer hacia el mes de mayo. Durante este periodo florecen y producen sus frutos, que son cápsulas grandes aladas de 10 a 15 centímetros de diámetro, de color rojizo o achocolatado en su madurez, y adornan el árbol. Ahora sí, veamos de qué estoy hablando. Este es el árbol de Macondo. Eh, es un árbol muy interesante, muy, muy bonito, ¿no? Se ve la altura que tiene este particularmente, y lástima que ya esté desapareciendo de la región, y pues quizá de muchas otras partes del mundo, ¿no? Desafortunadamente. Pero bueno, al inicio, donde está el título de la charla, dice Flora en Macondo, simbología, porque la idea de esto es también hablar sobre la simbología que tiene cada uno de estos árboles y de la flora en la obra de García Márquez, que realmente es lo que me parece importante de esta charla o de escribir sobre esto. No es tanto hacer enumerar todos los árboles y las matas que aparecen en la obra, sino saber por qué están usadas ahí, por qué García Márquez las puso ahí. García Márquez no era era hombre muy metódico, y normal, y muy usaba mucho la simbología, dejaba rastros en cada una de sus piezas, de sus frases, de sus párrafos. Dejaba frases que con el tiempo se convirtieron en motivo de estudio, y que sigue siendo motivo de estudio todavía, ¿no? El árbol de Macondo como árbol realmente no nos genera ninguna simbología, por lo que dije,
porque García Márquez no se basó en él. Sin embargo, hoy en día sí genera simbología el árbol. O sea, aquí pasó exactamente lo contrario. La novela dio a conocer una simbología del árbol que cuando uno piensa en Macondo, normalmente ya alcanza a pensar en el árbol. Piensa, por supuesto, primero en el pueblo y piensa lo que significa ese pueblo, no para Colombia, sino para el resto del mundo, lo que significa la familia Buendía, lo que significa las mariposas amarillas, lo que significa Pietro Crespi y el odio que generó entre Maranta y Rebeca y todo eso que aparece en la novela. Y repito, y de paso nos da a conocer un poco más sobre el árbol. En los siguientes casos, en cambio, el árbol sí, yo digo, ¿no? Yo diría mejor que obedece, que están ahí porque obedecen una razón específica de su autor. Y voy a tratar como de explicarlo. Tenemos el almendro. El almendro es uno de los árboles, el almendro es uno de los, sí, de los árboles, o son árboles, porque no es uno solo, son muchos los árboles sembrados en Macondo, y son árboles que aparecen, son mencionados con mucha frecuencia a lo largo de toda la novela, y siempre bajo una misma, casi que una misma fórmula, bajo una misma mirada. Pero antes de ir allá hacia la simbología, vamos a presentar acá lo que es el árbol en sí. Es una especie nativa del continente asiático que se distribuye desde el sur de la India hasta el norte de Australia y está presente en las islas de la región Indo-Pacífica. Se cultiva como ornamental y es muy popular en el arbolado urbano de municipios y ciudades de climas cálidos y templados. Sus frutos atraen a una gran variedad de fauna nativa y su semilla es comestible y tiene un sabor agradable. Como dije al principio, este almendro podría, de este que estoy leyendo en particular, podría ser parte de la realidad del universo literario o del universo propio, porque nosotros también tenemos un almendro propio en la región y que se parece mucho a este. El árbol almendro es una especie ideal para adornar ambientes exteriores por su imponente porte y estética agradable. Su copa produce una sombra de muy buena calidad. Es una especie que atrae una gran diversidad de fauna nativa. Su madera tiene una calidad excelente y es usada en ebanistería y para realizar trabajos artesanales. Su semilla es una nuez que tiene un agradable sabor y se puede consumir cruda o tostada. Este es el árbol de almendro, como lo conocemos acá en la región. Este es un árbol, ese que estamos viendo ahí es un árbol bajito de unos, ¿qué? 5 o 6 metros más o menos de altura, tal vez menos, 4 o 5 metros. En mi casa en Valledupar durante un buen tiempo hubo dos árboles de estos en el antejardín, sí, antes de entrar a la casa, y eran árboles frondosos que daban mucha sombra, y por eso estaban precisamente ahí. Mis padres siempre buscaron para sembrar ahí en esa parte de árboles que tuvieran muchísima sombra. Entonces, ahora bien, tenemos, ahora sí, el almendro en la novela. De, eh, La primera vez que aparece mencionado en la novela dice esto: fue también José Arcadio Buendía quien decidió por esos años que en las calles del pueblo se sembraran almendros en vez de acacias y quien descubrió sin revelarlo nunca los métodos para hacerlos eternos. Sembró, cambió óigase bien esto, léase bien esto, cambió las acacias por los almendros. Los almendros, como leímos arriba, es un árbol que también es un árbol ornamental, es un árbol precioso, eh, pero el árbol de la acacia, que es un árbol también pequeño, es un arbusto de unos 4 o 5 metros también, es un árbol, digamos, mucho más bonito, porque la acacia produce una flor amarilla, casualmente, de manera que si realmente la razón de ese cambio era ornamental, pues yo como, como vallenato, como magdalenense, de donde nací, todo eso, pues yo hubiera dejado las acacias, por supuesto, y no los almendros. Sin embargo,
él prefirió ese cambio. Todas las calles de Macondo, que como recordamos de la novela, fueron trazadas por José Arcadio, de tal manera que a todas las casas le llegara exactamente la misma cantidad de sol, exactamente a la misma hora, y que estuvieran exactamente a la misma distancia del río, para que los pueblos, la gente que vivía ahí, no estuviera peleando. Y para él también ponerle orden al pueblo. Aquí digo más o menos lo que estaba diciendo. García Márquez no aclara la razón de esta disposición. Seguramente José Arcadio le dio a un valor ornamental, pero como sabemos de toda la simbología que usa el autor en esta novela, no sería raro que haya recordado una leyenda griega. No me parece nada extraño, no me parecería absolutamente nada extraño que, que así haya sido, porque eh, García Márquez le da a este libro, a este árbol, a lo largo de 100 años de soledad, un carácter eterno. Pero sigamos hablando del árbol y de cómo aparece en la novela, y luego hablamos de la leyenda, de este mito que pudo haber tenido en cuenta García Márquez. Los almendros ayudan a describir la ciudad en la novela. Por ejemplo, en la página 51 dice: muchos años después, cuando Macondo fue un campamento de casas de madera y techo, a describir la ciudad, perdón. Cuando Macondo fue un campamento de casas de madera y techos de zinc, todavía perduraban en las calles más antiguas los almendros rotos y polvorientos, aunque nadie sabía entonces quién los había sembrado. En la página 148 dice: en verdad, mientras la muchedumbre tronaba a su paso, él estaba concentrado en sus pensamientos, asombrado de la forma en que había envejecido el pueblo en un año. Los almendros tenían las hojas rotas. En ambos casos tenían las hojas rotas, ¿no? Llama la atención, y en muchas otras partes en las que aparece la novela eh, tienen esa misma connotación, ¿no? Hay un ensayo que escribió hace unos años. La autora se llama Diva Marcela Piamba, y el ensayo se llama La flora y fauna de Macondo, un asunto de interpretación. Y en ese ensayo, esta autora afirma que, con base en esto que estoy diciendo precisamente de los almendros rotos y polvorientos, que los almendros resumen ese Macondo quebrado, ese Macondo que ha sido abandonado en su esencia para dar paso a los cultivos de las bananeras, olvidando el pasado tranquilo y armónico que se vivió en los días cercanos a su fundación. Los almendros con las hojas rotas describen el mal momento por el que pasa Macondo. Más adelante lo vamos a ver en la siguiente lectura que hacemos de la novela, esto, que ya vemos el, el almendro revestido de un polvo nostálgico, ¿no? Dice la novela: Úrsula tuvo que hacer un gran esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Perdón. Las ráfagas de lucidez, que eran tan escasas durante la lluvia, se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó por esparcir sobre Macondo el polvo abrasante que cubrió para siempre los oxidados techos de zinc y los almendros centenarios. Ya los almendros que habían sido sembrados por José Arcadio ya habían cumplido el siglo. Esto también nos permite establecer el tiempo en la novela. Este tipo de comentarios dentro de la novela nos permiten establecer el tiempo de la novela, en qué parte estamos, en cuántas generaciones han pasado, y en qué momento de la realidad estamos en el momento en que leemos esta parte, ¿no? Aquí ya son centenarios, y adicionalmente ya están cubiertos por el polvo, lo que significa también que están cubiertos por la nostalgia, porque pues el polvo también de alguna manera lo que nos lleva a pensar, o nos recuerda ese pasado, cuando las cosas eh, no estaban gastadas, eran nuevas, acababan de suceder. El mundo era tan nuevo que muchas cosas no tenían nombre todavía, como dice la novela. Y pues esto es lo que produce leer cuando se habla de los almendros centenarios. Produce nostalgia ver que hace 100 años esos almendros fueron muy bellos,
y, y sirvieron para establecer los lindes de las calles de Macondo. El almendro ya no lo habían visto. Pasamos al castaño, que es el otro árbol importantísimo de la novela, y también está, aparece muchísimas veces en la novela. Es un árbol de gran tamaño, oriundo de América Central y norte de Sudamérica, de tronco recto, ramificado a gran altura. Es el árbol nacional de la República de Panamá. De hecho, en Panamá se llama el árbol de Panamá. Bueno, la madera es suave y sirve solo como formaletas para la construcción. Las flores, de suave olor parecido al del sauco, se usan como expectorantes. Algunas personas comen sus frutos parecidos a las semillas del maní. El sabor es excelente, similar a los pistachos. Este es el árbol del castaño, eh, que, que pudo ser el árbol que sembró el mismo José Arcadio en el patio de su casa. Recién construyó la casa, sembró este árbol que, como recordamos, era como el paso al baño, al excusado, como queramos llamarlo, que había al inicio en la casa de los Buendía, y y bueno, en ese mismo ensayo que mencioné hace un rato, Diva Marcela Piamba cuenta que el árbol hace 32 apariciones en la novela y 29 de ellas acompañan a José Arcadio Buendía. Las otras 3 se remiten al coronel Aureliano Buendía, quien una noche muere de pie, apoyado en el castaño, como de costumbre, cuando como de costumbre se acercó a él a orinar. Es interesante esto, y por eso lo leo, esto que dice esta ensayista, que el árbol siempre del castaño siempre está vinculado a 2 nombres específicos en la novela, que son José Arcadio Buendía y su hijo, el coronel Aureliano Buendía. Vuelvo al tema de la mitología, de la que yo tengo claro que García Márquez no era muy ajeno. En este caso, no hablo de la mitología griega, sino de la mitología celta, en donde el castaño es un árbol de buena suerte. En la misma novela, en alguna parte también se hace mención a eso, y todavía hoy se usa para rituales en los que se quiere proteger una casa de malas energías, para liberar de mal de ojo o para proteger frente a posibles problemas. Es el árbol también, antes de seguir, vamos a ver estas apariciones en la novela. Un patio con un castaño gigante, eso es literal, lo dice la novela, y otra parte de la novela dice, entonces agarró la tranca de una puerta y con la violencia salvaje de su fuerza descomunal, destrozó hasta convertirlos en polvo los aparatos de alquimia, el gabinete de daguerrotipia, el taller de orfebrería, gritando como un endemoniado en un idioma altisonante y fluido, pero completamente incomprensible. Se disponía a terminar con el resto de la casa cuando Aureliano pidió ayuda a los vecinos. Se necesitaron 10 hombres para tumbarlo, 14 para amarrarlo, 20 para arrastrarlo hasta el castaño del patio, donde lo dejaron atado, ladrando en lengua extraña y echando espumarejos verdes por la boca. Este es de los pasajes más bellos que tiene la novela, porque es cuando el rey comienza a morir, ¿no? Son los inicios de la caída del rey. Y uso rey a propósito, porque así como José Arcadio lo fue en su momento, más adelante es el coronel Aureliano Buendía el que queda de rey de la casa, después de todas las 33 guerras que hizo y todo eso, vuelve a la casa familiar y se establece precisamente como el nuevo rey de la casa. Rey, por supuesto, hablo en sentido figurado. Más adelante la novela también tiene este pasaje. Recordemos que lo que acabo de leer lo amarraron a un árbol porque hablaba una jeringonza, estaba desvariaba y todo esto. Cuando se dieron cuenta que iba a morir, cuando sintieron que la muerte, ellos trataron lo soltaron, pero él seguía aferrado al árbol.
trataron de llevarlo hasta la casa, pero él no se dejó, entonces tuvieron que arrastrarlo entre varios hombres, creo que entre varios hombres lo arrastraron hasta la casa, pero y lo dejaron sentado en una parte dentro de la casa, pero al día siguiente, como se lee acá, no amaneció en la cama. Después de buscarlo por todos los cuartos, Úrsula lo encontró otra vez debajo del castaño. Y ya estaba muerto en ese momento. Viene luego una parte, una escena preciosa que también podría ser parte de esta charla, de la charla de la flora, porque es cuando él muere, lo que sucede inmediatamente la noche de su muerte, es que cae una tormenta sobre Macondo, una tormenta de unas minúsculas florecitas amarillas, eh, que es un árbol también de la región, y que son unas flores pequeñitas que vienen como en ramas grandes. Y lo que dice la novela es pues que cayó esta tormenta y que al día siguiente, para poder pasar el féretro, su camino hasta el cementerio, hubo que utilizar eh, palas y otros instrumentos para poder abrir el camino porque era tan espesa, fue tan espesa esa llovizna, esa nieve que cayó de florecitas amarillas que no permitían el paso. Pero bueno, a lo que quiero llegar cuando decía de que primero el dueño de todo esto era José Arcadio y luego fue Aureliano y que curiosamente son los únicos dos que se vincula a lo largo de la novela con este árbol, es porque el árbol, el árbol del castaño, también dentro de la mitología celta, simboliza la sabiduría. Y no en vano, tanto José Arcadio como Aureliano todo el tiempo estuvieron detrás de esa sabiduría, estuvieron tratando de descubrir los misterios de todo lo que llevaba Melquiades, tratando de encontrar el todo absoluto, eh, uno más que el otro, pero el otro terminó haciendo sus pescaditos de oro y Aureliano, además de eso, era capaz de predecir ciertos sucesos, recordemos eso, perdón, o también de mover objetos con la mente. Era un tipo con ciertas capacidades extrasensoriales, ¿no? Entonces, no podría uno dejar de pensar en esta casualidad, en la utilización de este árbol con estos dos personajes solamente, sabiendo que este árbol tiene cierta simbología, para los celtas. La tiene todavía. Perfecto. Ya son las y 45, pero quiero entrar un poquito sobre este cuarto árbol que dije que iba a hablarles. Es una ceiba, todos conocemos una ceiba, pero pues vamos a describirla. Es un árbol de gran envergadura que puede superar los 60 o los 70 metros de altura, con un tronco recto, grueso, de 3 metros de diámetro al menos, y normalmente sin ramificar, formando una gran copa con ramas extendidas horizontalmente. Las raíces tabulares de varios metros de altura y extendidas por encima y por debajo del suelo funcionan como contrafuertes. Cuando crece en lugares cerrados, este árbol es el árbol nacional de Guatemala. Eh, y en alguna parte leí esto que sigue, en alguna parte de una autora guatemalteca. Cuando crece en lugares cerrados como los bosques, es mucho más alto porque busca la luz y debe luchar con otras especies para encontrarla. En cambio, cuando es en espacios abiertos como en las plazas de los pueblos, es más baja debido a que recibe la luz sin ninguna complicación. Las púas que tienen la rama la protegen contra los animales herbívoros, como es de sabio este árbol, principalmente en los años de crecimiento y contra la sequía cuando no tiene hojas. Esta es la ceiba de la que estamos hablando, un árbol tremendamente alto y muy bello, que también es usado muchísimo por la avifauna. Son muchas las aves que anidan en estos árboles. Ese era el árbol sagrado, fue el árbol sagrado de los mayas. En la novela aparece relacionado de esta manera.
El armisticio, el tratado, la paz, se celebró a 20 kilómetros de Macondo, a la sombra de una ceiba gigantesca, en torno a la cual había de fundarse más tarde el pueblo de Neerlandia. ¿Por qué debajo de una ceiba y no de un plátano, o de un palo de mango, o de una trinitaria, o qué sé yo, de qué otra cosa? Porque este árbol simboliza la vida, simboliza la grandeza. Y eso era precisamente lo que se esperaba conseguir con esta paz, con este tratado de Neerlandia. Eh, la vida que continuaba luego de tantas guerras y pues la grandeza que da la paz, que da la firma de un tratado de paz. Entonces, bueno, creo que había estipulado bien el tiempo. eh, para los 45 minutos. Vuelvo entonces con ustedes y pues ahora sí, pues los escucho si alguien quiere hablar, quiere decirnos algo, preguntarnos. Soy todo oídos. Alonso, pues muchísimas gracias. Aquí nos han realizado diferentes comentarios en el chat. Eh, si hay algo que, como tú decías, pues lo primero es recomendarles a quienes no han leído este artículo, está en el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, es el número 85. Así que para aquellos que no lo han leído, les recomiendo que se lo lean. Eh, También les recomendamos, pues para aquellos que no han leído todavía Cien años de soledad, pues también que saque el espacio, es una manera también de adentrarnos un poco como a nuestro Caribe colombiano, pero si hay algo particular que podemos resaltar de este trabajo, eh, es el detalle a la hora de explicarnos de la importancia de la flora de nuestro Caribe colombiano, de esta vasta vegetación que hay algunos escritores que digamos, que han dicho de que algunas plantas, como la de Macondo o la de almendro específicamente, digamos que no se relacionan con la realidad de la flora del Caribe colombiano. Lo cierto es que cuando uno vive este Caribe, uno ve en realidad que este árbol, por ejemplo, el de almendro, hace parte de nuestra cotidianidad. ¿Cuántos no crecimos, por ejemplo, comiéndonos las almendras de este árbol? Y hace parte como de esta simbología de lo que tú mencionabas al principio de este trabajo de la flora de Macondo y de lo que resalta Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. Y eso nos lleva, Alonso, por ejemplo, a uno de los comentarios que nos hacen aquí en el chat, a quienes aprovechamos y saludamos a todos los y todas las que nos están viendo a esta hora. Una de nuestras asistentes virtuales que tenemos nos habla sobre el almendro y nos dice cómo olvidar los juegos con la pepa y el montón de ardillas y periquitos en el árbol. Y sí, es decir, cada zona de nuestro Caribe colombiano tiene esas particularidades en las relaciones con este árbol tan emblemático de nuestra región. Y yo creo que allí esa relación que hacen en este trabajo de la flora de Macondo y lo que tú resaltabas del árbol de almendro, nos muestra precisamente esas relaciones y esas simbologías que se crean en torno a ello. Por aquí también tenemos otro comentario y yo quisiera hacerte una pregunta, Alonso, y es precisamente para aquellos que de pronto no han leído aún Cien años de soledad, ¿qué recomendaciones les das tú a esas personas que aún no se han acercado a esta obra? ¿Cómo pueden entenderla y por qué es tan importante, más allá de que la haya escrito Gabriel García Márquez, más allá de eso, más allá de que sea del Caribe, más allá del impacto que tenga Cien años de soledad? Es por qué es importante que las personas lean esta obra o los jóvenes lean esta obra. De pronto seguramente muchos no la han leído, entonces, ¿por qué es importante leer Cien años de soledad? Antes de contestarte esta última pregunta, hiciste otra, y es pues, llamar la atención de los lectores para posibles lectores para que la lean. Y yo últimamente tengo muchas charlas sobre Cien años de soledad desde diferentes miradas. De hecho, hago aquí un pequeño paréntesis. El último trabajo que hice sobre Cien años de soledad fue para Bavaria, que me encargaron que resumiera
toda la novela en 6 capítulos y cada uno de esos capítulos se le entregó a un compositor vallenato y bueno, ahí en YouTube ya comienzan a aparecer los primeros cantos vallenatos. El primero se llama Buscando el Mar y lo grabó Karen Lizarazo. Pues, cierro el paréntesis, pero mucha gente me dice que lo que más le aburre de la lectura de Cien años de soledad, al principio, lo que no la engancha, es la cantidad de nombres. Te aparecen muchos nombres que van apareciendo y pues que ciertamente a veces uno puede confundirse con tantos nombres. No sabe uno cuál es el José Arcadio que está hablando acá, o cuál es el Aureliano, o el José Arcadio segundo, o los 17 Aurelianos, cuáles son, de quién son hijos y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues hablemos de otro árbol que es importantísimo en Cien años de soledad y que vale la pena tenerlo a la mano cada vez que vamos a leer la novela, que es el árbol genealógico. Normalmente hay muchas ediciones que al final traen el árbol y explican perfectamente cómo son las ramas, quién viene y todo esto. Entonces, pues recomiendo que cuando alguien comience a leer la obra, pues tenga presente eso y en el momento en que se enrede o en el momento en que se le olvide de qué personaje está hablando exactamente, pues que vaya al árbol genealógico y ahí se entere pues, claramente de qué va. Porque hay que leer Cien años de soledad, bueno, es la obra cumbre de este país, la obra más importante que se ha escrito en nuestro país, ¿verdad? Pero más allá de eso, pues porque es una obra que nos describe por completo. Tanto es así que Macondo ha pasado a ser un adjetivo para todo lo raro que pasa en este país, para todo lo fantástico que pasa en este país, que es real, son cosas reales, pero son tan fantásticas que uno no le da crédito. Entonces ya tenemos también ese adjetivo, el adjetivo macondiano, que es tremendamente macondiano. Entonces, lo digo así porque pues de esa manera, y pues, mucho más profundamente también, pues la novela nos llega por completo porque nos describe como colombianos, como latinoamericanos en general, porque se entiende por igual en cualquier país de Latinoamérica, se entiende como algo propio, quise decir, en cualquier país de Latinoamérica. Bueno, y pues hay que leerla por su riqueza la riqueza de su lenguaje, por la prosa de García Márquez, que es deliciosa, muy rica, muy suave, tiene mucha musicalidad, eh, y por toda la enseñanza que nos deja, ¿no? Y más allá de todo eso, realmente la principal razón es por el placer de leerla. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, es un viaje al final que nos hace esta obra de Cien años de soledad. Yo leyendo el trabajo, el artículo de Santiago Madriñán sobre la flora de Macondo, yo comenzaba como a sacar apartes y relacionar como parte de estas plantas con las cotidianidades propias aquí del Caribe colombiano. Y por ejemplo, una de esas plantas que aparece es la verdolaga. Sí. Entonces, cuando yo comienzo, cuando ya yo estoy, digamos que en la parte de la sección de esta planta de la verdolaga, enseguida yo comienzo en mi mente a ubicar canciones Ujú, relacionadas hacia la verdolaga. Y ujú, por supuesto ahí me fui encontrando la verdolaga de Totola Momposina o ujú. otra canción del Joe Arroyo que menciona también la verdolaga. Eso, y te resalto esta parte de esta planta en especial porque es que eh, vemos como parte del paisaje las plantas Ujú. y a veces no vemos como esas relaciones constantes que tenemos con ellas, es decir, desde la música, desde la literatura, desde las mismas investigaciones del medio ambiente, y creo que con esta exposición lo que nos permite o lo que nos invita a esta exposición es más bien como a buscar dentro de nosotros como esos aspectos de nuestras relaciones con las plantas, es decir, qué podemos encontrar más allá de una mata de plátano, por ejemplo. Es decir, Ujú. no es simplemente la mata de plátano, es todo lo que hay en torno a ella.
Y eso lo hablaba hoy con una persona que estaba acá en el Centro Cultural y yo le decía, es que si vamos a hablar de la flora de Macondo en la exposición y vamos a hablar, por ejemplo, del plátano, pues hay muchas interpretaciones que podemos hacerle. Ujú. Desde las bananeras en el Magdalena hasta la gastronomía que podemos encontrar con relación a ella. Entonces, pues para nosotros es supremamente importante y les recomendamos que vengan y visiten esta exposición que tenemos aquí en el Centro Cultural de Montería sobre la flora de Macondo. Sé que la van a disfrutar. Si todavía no han leído este artículo del Boletín Cultural y Bibliográfico, desde ya les recomiendo que lo consulten, que lo lean, está en nuestra biblioteca virtual y sobre todo es la oportunidad para disfrutar y deleitarse, así como con esta conferencia, deleitarse del disfrutar de la flora de nuestra región y también motivarse como para detallar esos paisajes que vemos comunes en nuestro entorno que tienen que ver con la naturaleza en términos generales. Una Así que pregunta, pues Diana, una pregunta, qué pena, porque yo no tengo mayor información de la exposición. Ya sé que es ahí en la sede del banco en Montería, pero ¿hasta cuándo va la exposición y quién la curó? ¿De dónde viene y de dónde salió la idea? sí, pues mira, Alonso, esta exposición le dimos apertura en el día de hoy. Va a estar hasta el 2 de agosto aquí en nuestro centro cultural. Para los que de pronto no han venido al centro cultural aquí en Montería, estamos en la calle 29 entre segunda y tercera, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todo un proceso curatorial que inicia pues con este trabajo de Santiago Madriñán sobre el botánico, interesado también como en todos estos procesos. Se hizo una curaduría con distintas instituciones, la Feria del Libro, estuvo también el Banco de la República. Digamos que también el interés con esta exposición es lo que tú decías, es conocer mucho más allá de 100 años de soledad. Y creo que este trabajo de Santiago Madriñán, ya de manera específica, como sacando esos apartes de la obra, que como bien lo dices tú, encontramos si bien muchos personajes, muchos paisajes, muchos lugares, hay detalles que podemos utilizarlos para hacer este tipo de trabajos curatoriales, como simplemente hablar de la flora en una obra tan magna que tenemos en nuestro país, que es 100 años de soledad. Así que para aquellos que están aquí en Montería, las invitamos y los invitamos a que vengan y visiten la exposición. Si no están en Montería, también tenemos visitas virtuales, pueden ingresar a nuestra página web www.banrecultural.org y allí pueden programar también sus visitas virtuales para esta exposición que estamos completamente seguros que les va a gustar. Perfecto. Y pues bueno, Alonso, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué rico pues haber compartido contigo esta experiencia tan deliciosa para hablar mucho más sobre la flora de Macondo, sobre estas distintas plantas de nuestro Caribe colombiano. Y bueno, pues agradecerte por haber aceptado esta invitación y estoy segura que bueno, seguiremos viéndonos ahí en el camino. No, muchas gracias, Diana, a ti, al banco, pero una cosita, sí, espero que la próxima invitación sí sea a Montería, porque Sí, también nos toca no, hace repetirlo. rato que no voy a Montería y yo disfruto tanto de esa ciudad y bueno, espero que la próxima vez la invitación sea personal y no virtual. Por favor, la próxima te tendremos aquí personalmente. Bueno, muchas gracias, estoy bromeando, pero muchas gracias, Diana. No, igual Saludos a todo aquí, tu mira. equipo, saludos a Claro que todo tu sí, equipo. Alonso. A todos los Bueno, que nos acompañaron y las que nos acompañaron también muchísimas gracias y bueno, la invitación es para que también sigan todas nuestras redes sociales y se programen con nuestra agenda cultural en este mes de marzo que está bastante interesante y que pueden encontrar pues en todos nuestros canales. A todos también muchísimas gracias por acompañarnos y les deseamos a todos una excelente tarde.